Bien. Eh, Cuando hablamos de función inversa, el concepto propiamente tal es invertir la incógnita. Vamos a pensar en la siguiente función. Tres x más 1. Si nosotros planteamos esta función en relación a la y, ¿no es cierto? Sabemos que esta f de x puede ser reemplazada por la letra y, y entonces decimos que y es igual a 3x más 1. Y por lo tanto, cualquier dato que yo quiera obtener de esta función, lo voy a hacer, digamos, en relación a los valores de x que yo vaya reemplazando. Es decir, mi dominio es el x, mi codominio es el y. Y por lo tanto, al yo reemplazar los valores de x, obtengo como imágenes letras y. Pero si yo quisiera obtener información o datos de, de x ahora, es decir, ¿cómo yo puedo saber si yo al reemplazar y en esta función obtengo x? Y entonces voy a invertir o en el fondo despejar mi incógnita x en función de y. Entonces vamos a restar por 1, le restamos 1, ¿no es cierto? Para eliminar ese 1, me queda y menos 1 igual a 3x. Luego dividimos por 3, ¿verdad? Para eliminar ese 3. Y me queda y menos 1 partido por 3 igual a x. Y entonces yo invertí la función, ¿verdad? Es decir, ahora es la y, ¿no es cierto? Perdón, la x que está en función de y. Ahora, esto es lo que se denomina la función inversa y que se expresa con ese símbolo, f a la menos 1 de x. Y que para este caso yo voy a expresar que la función inversa de la función original, que era f de x, es igual a, y ahora viene algo importante, esa y, como sigue, es una función inversa, pero que sigue estando en función de x, yo voy a reemplazar esa y por x. Entonces me queda x menos 1 partido por 3. Entonces esta es mi función inversa de la función original, que era 3x más 1. Ese es como el concepto más básico y más general de lo que es una función inversa. No sé si hay alguna consulta con respecto a cómo obtenerla en una primera instancia. ¿Hay alguna pregunta? ¿Duda? Recuerden que pueden hacerlo en forma audible o a través del chat. Exactamente, Camilo. Se invierte simplemente, por eso se llama... sí, eh, en el fondo hay que invertir la ecuación y obtienes una nueva ecuación. En el fondo, es eso. Es despejar tu incógnita para obtener tu función inversa. Sin embargo, eso, digamos, por eso dije, es lo más básico, lo más esencial. Pero ahora vamos a ir a los detalles, y, porque no toda función o no en todas funciones se pueden obtener las funciones inversas. ¿Por qué? Vamos a ver un diagrama sagital de dos funciones. ¿Ya? Vamos a poner la función h. Y esta función h está entre el conjunto k, que tiene los elementos 0, 1, 2 y 3. Se relacionan por la función h, ¿no es cierto? Y aquí tenemos L, los elementos 1, 2 y 3. Entonces,
Aquí establecemos la relación, el 0 va con el 1 va con el 3, el 2 va con el 2 y el 3 también va con el 2. Entonces, pregunta, ¿esta relación que existe entre estos dos conjuntos es una función? ¿Sí o no? Conceptualmente. Pueden responder o por el chat o en forma audible. Vamos, chiquillos. ¿Sí o no? Ya, Alexander me dice que sí lo es. ¿Alguien apoya a Alexander? Johan me dice que no. ¿Por qué no sería una función? ¿Cuál es el requisito más básico y esencial para que una función o una relación entre dos conjuntos sea una función? Dijimos que el requisito era que cada preimagen o cada elemento de nuestro primer conjunto, que en este caso es el conjunto K, de nuestro dominio, debía tener al menos una imagen, ¿no es cierto? O no al menos, sino que debía tener solo una imagen. No me servía que no tuviera ninguna imagen, ni tampoco me servía que tuviera dos imágenes. Y en este caso, cada elemento de K tiene una imagen en L. Lo que pasa es que hay una imagen de L, que es el 2, que tiene dos preimágenes, ¿sí? Pero eso sigue siendo una función. Así que Alexander estaba en lo correcto, es decir, esto sí es una función. Pero si yo invierto esta función, es decir, si obtengo la función inversa de esta relación de conjuntos, voy a tener lo siguiente. Si yo planteo ahora el h-1, mi conjunto L va a ser mi conjunto de preimágenes, va a ser mi dominio, ¿verdad? Y vamos a tener el 1, el 2 y el 3. Obviamente se relacionan con el otro conjunto por esta función inversa, h-1. Y mi conjunto de llegada o mi conjunto de codominio va a ser el conjunto K, que vamos a tener el 0, el 1, el 2 y el 3. Si yo establezco la misma relación que está arriba, el 1 se relaciona con el 0, ¿verdad? Ahí. El 2 se relaciona con el 2 y se relaciona con el 3. Y el 3 se relaciona con el 1. Aquí sí tenemos un problema, porque la preimagen 2 del conjunto L tiene dos imágenes. Tiene la imagen 2 y tiene la imagen 3. Y por lo tanto, esto no es una función. No es función. La primera sí era función. H es función. ¿Sí? Sí, Alexander, el 1 que a mí me quedó medio chueco ahí, pero el 1 se relaciona con el 0. Que Alexander me dice que nadie se relaciona con el 0. Sí, el 1 se relaciona con el 0 ahí. ¿Ya? Digamos, no es función no por eso, sino que no es una función porque la imagen 2, o sea, perdón, la preimagen 2, el elemento 2 de nuestro conjunto L, tiene dos imágenes, el 2 y el 3, y por eso no es una función. Por lo tanto, esta función h no tiene función inversa. No existe. Porque al hacer la función inversa, nos damos cuenta que hay un elemento de L que tiene dos imágenes en el conjunto de llegada. Ahora, hago otra pregunta, porque tal vez si nosotros empezamos a observar algún detalle general de una función que nos indique cuándo una función puede tener función inversa o cuándo no puede tener función inversa, va a ser más fácil discriminar qué tipo de funciones pueden tener funciones inversas y cuáles no. Entonces, vamos a recordar los conceptos que vimos en las dos clases pasadas. Función inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva.
Recuerden que la función biyectiva, voy a empezar por el último concepto, es aquella función que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Sí? Para que al tiro descartemos un concepto que no es un concepto nuevo, sino que es la suma de los dos. Es decir, una función es biyectiva cuando tiene ambos requisitos. Es inyectiva y es sobreyectiva. ¿Cuándo una función era inyectiva? ¿Cuándo una función era inyectiva? A ver si alguien se acuerda. Si nosotros viéramos si yo veo ese diagrama sagital de la función h. Bien, muy bien, Johan. Cuando las preimágenes, ¿no es cierto?, o los elementos de mi conjunto dominio tenían solo una imagen, o dicho al revés, más bien, cuando las imágenes de mi conjunto codominio tenían solamente una preimagen en el conjunto dominio. Porque obviamente para que sea función, cada preimagen de mi conjunto inicial debe tener una imagen al lado, ¿no es cierto? Pero vimos que en este caso, en la función h, hay una imagen que es el 2 que tiene dos preimágenes. Eso sigue siendo una función, pero no es una función inyectiva. ¿Por qué no es una función inyectiva? Porque hay una imagen que es el 2 que tiene dos preimágenes. Y para que sea inyectiva, debe tener solamente una preimagen asociada, no dos o más. Así que, por lo tanto, aquí tenemos que cuando una función no es, porque esta función h sí era función, pero no era una función inyectiva. No, tampoco es sobreyectiva, Alexander, porque para que fuera sobreyectiva, sí, tienes razón, es sobreyectiva porque todos los elementos de él están ocupados. Sí, es sobreyectiva. Pero si ustedes se dan cuenta, esta función h no es inyectiva y automáticamente al no ser inyectiva, no tiene función inversa. ¿Sí? ¿Estamos claros? Es decir, cuando una función no es inyectiva, podemos inmediatamente concluir que esa función que no es inyectiva tampoco tendrá función inversa. Ahora veamos otro ejemplo. Vamos a ver el conjunto A. La función f, ¿no es cierto?, con nuestro conjunto A, que tiene el número 1, el 2 y el 3. Y el conjunto B, que tiene el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Y las relaciones son 1 con menos 1, 2 con menos 2 y 3 con menos 3. ¿Bien? ¿Esto es una función? Según el concepto que revisamos recién. ¿Por qué no es función? Camilo, ¿por qué no sería función? Ya, pero que no se ocupen todos no significa que no sea función. No sería función si me sobrara un elemento en A. Si me sobra un elemento en A, ahí sí no es función. Porque el requisito para que sea función es que todas las preimágenes deben tener una sola imagen en el conjunto codominio. Y aquí todos los elementos de A tienen imágenes. El 1, el 2 y el 3 tienen imagen. No me sobra ninguno. ¿Cuál es el problema? El problema es que al otro lado me sobra un elemento. Pero cuando me sobra un elemento no deja de ser función, es función, pero no es una función sobreyectiva. Eso sí, es una función, pero vamos a poner aquí, no es sobreyectiva. Porque me sobran elementos del conjunto codominio.
Dentro de esta, Alexander, dentro de esta clasificación que hicimos de inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, no es de ninguna de las tres. ¿Ya? Hay muchas funciones que no pertenecen a ninguna de estas clasificaciones. ¿Sí? A eso me refiero. Es una función lineal, pero no sabemos qué función es. Y lo que sí sabemos es que no es ni sobreyectiva, tampoco, tampoco es inyectiva, porque hay un elemento de B que no tiene preimagen, y por lo tanto, como consecuencia, tampoco es biyectiva, porque no es ni sobreyectiva ni es inyectiva. Ahora, hagamos el inverso de esta función. Planteemos teóricamente nuestro f-1 de esta función. Aquí ahora vamos a tener el conjunto B, ¿no es cierto? El conjunto recorrido o el codominio se transforma en el dominio. Y tenemos -1, -2, -3 y -4. Y como codominio, ahora tenemos el conjunto A. Y todo esto se relaciona por la función f-1. Y en el conjunto A, que es el conjunto de llegada, ahora tenemos 1, 2 y 3. Entonces dijimos que el -1 se relaciona con el 1, el -2 con el 2 y el -3 con el 3. Y ahora sí tenemos un problema. Y ahora sí es válido lo que me había dicho Johan, Camilo, Brian, ¿no es cierto? Que me habían dicho que la anterior no era función. Bueno, ahora esta no es una función. ¿Por qué? Porque hay un elemento de mi conjunto dominio que no tiene imagen. Y dijimos que para que sea función, todos los elementos del conjunto dominio deben tener una imagen en el conjunto codominio o en el conjunto recorrido. Y el 4 no tiene imagen. Por lo tanto, esto no es función. Por lo tanto, podemos concluir, una segunda conclusión, es que cuando una función no es sobreyectiva, tampoco tendrá función inversa. Entonces, tenemos dos conclusiones. Cuando una función no es inyectiva, no tiene función inversa. Y cuando una función no es sobreyectiva, tampoco tiene función inversa. Por lo tanto, podemos resumir que una función f, ¿no es cierto?, va a tener o va a existir una función inversa siempre y cuando esta función sea biyectiva. Es decir, que una función debe ser inyectiva y al mismo tiempo debe ser sobreyectiva y ahí puede tener función inversa. Porque si no es o sobreyectiva, o sea, si digamos, si no es sobreyectiva, tiene este problema, que está ahí. Que van a haber elementos de mi conjunto dominio que no van a tener imágenes en mi conjunto codominio. Y si no es inyectiva, van a haber elementos de mi conjunto dominio que van a tener doble o incluso más imágenes en mi conjunto recorrido o codominio. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces? Entonces, ¿cuándo una función puede tener función inversa? Solamente cuando es una función biyectiva. ¿Sí? Ahora, como regla general, normalmente, y aquí vamos a recordar otro concepto, una función es biyectiva cuando es una función afín. ¿Se acuerdan de ese concepto cuando una función es una función afín? Estoy tratando ahora de generalizar aún más. Vamos de lo específico a lo más general. Ya dimos digamos, la primera característica. Cuando una función tiene función inversa, cuando es biyectiva. Ahora, ¿algún ejemplo de función biyectiva que podamos tener la seguridad que una función siempre va a ser biyectiva? La función afín. ¿Alguien sabe cuál es la función afín? ¿Se acuerdan? Es un tipo de función lineal. Ya. Camilo me dice que no se acuerda. ¿Algún otro tiene alguna idea? Ya. Si no se acuerda, no importa, porque para eso estamos aquí. Para aprender o recordar.
cuando ustedes pueden colocar en, digamos, en internet, buscar en un libro el concepto de función lineal. Y entonces, sí, sí se está grabando, Alexander. Cuando usted busca en internet o en un libro, función lineal, puede encontrar, yo diría, tres conceptos o tres términos asociados a función lineal. Puede encontrar el concepto de funciones lineales en plural. Entonces, en funciones lineales le van a decir que las funciones lineales son todas aquellas funciones que se grafican con una recta. Muy simple. Esa recta puede ser creciente con pendiente positiva, con pendiente negativa, eh, pero siempre va a ser una recta. Y eso son las funciones lineales. ¿Ya? Pero cuando se habla específicamente de la función lineal, cuando hablamos de la función lineal, que vamos a decir, vamos a poner el ejemplo de la función g de x, esa función lineal tiene la siguiente forma, mx. Y eso es todo. Es decir, un número y acompañado de la x. Ese número, que es el m, es la pendiente. Que recuerden que si la pendiente es positiva, si ese m es mayor que 0, ¿no es cierto? Esa función va a ser así. Si es mayor que 0, este es m mayor a 0. Evidentemente va a estar más vertical o más horizontal dependiendo cuán grande sea m. Mientras más grande sea m, más vertical va a estar la recta pasando siempre por el origen, siempre por el punto 0,0. Mientras que si la función, si el m es menor a 0, es negativo, entonces la función se grafica así. Y ahí es cuando m es menor a 0, negativo. Y aquí lo mismo. Si mientras más grande es el valor absoluto de m, negativo, o sea, si mientras más lejos estamos del 0, más vertical va a ser la recta. ¿Sí? Mientras más cercano del 0 estemos, con signos negativos, más acostada o, digamos más horizontal, tendiente a la horizontal, va a ser esa recta de color verde. Esa es la función lineal. ¿Y por qué se caracteriza esa función lineal? Porque siempre, siempre pasa por el punto 0,0. No importa qué valor tenga m. Y es muy simple porque obviamente como tú no tienes otro número al lado, si tú reemplazas, por ejemplo, si esta g de x fuera específicamente igual a 2x, para el punto 0, que tú reemplazas aquí 0, multiplicar 2 por 0 te da 0. Es decir, siempre que tú reemplaces el x por el 0, el resultado de y va a ser 0. Porque no importa por qué estés multiplicando el 0, si multiplicas cualquier número por 0, el resultado es 0. Por lo tanto, el par de números x, y en el 0 para x0 siempre es 0,0. Por lo tanto, esa función siempre pasa por el origen, siempre pasa por el punto 0,0. Y esa es la que específicamente se describe como una función lineal, donde m es nuestra pendiente. ¿Ya? Podríamos tener, miren, voy a dejar de compartir un poquito esto y les voy a compartir, ¿dónde lo tengo aquí? Espérenme un poquito que necesito marcar acá para que se me active la pantalla. Aquí. Ya, este GeoGebra creo que habíamos ya trabajado con él. Aquí tengo otra función porque estaba haciendo otra cosa recién. Pero recuerden que este GeoGebra usted puede utilizarlo, es gratis, está en internet, geogebra.org. Busque el GeoGebra clásico, sí que es más fácil de utilizar. Entonces, por ejemplo, yo acá voy a poner una función lineal, la que dijimos recién, 2x. ¿Sí? Y ahí está la función 2x, ¿ve? Entonces, podemos acercar esto o alejarlo para verla más extendida, pero esa es pendiente positiva.
Pero por ejemplo, si yo acá el signo lo dejo negativo, y entonces se invierte la función, como una función que tiene la misma pendiente, pero que va de izquierda a derecha disminuyendo. Pero siempre se da cuenta, pasa por el cero. Ahora yo podría poner una función dependiente positiva, pero más chiquitita. Por ejemplo, un tercio, ¿no es cierto? 1 dividido por 3. Ahí. Y entonces se dan cuenta, ya la función no es tan vertical, sino que está más acostadita, pero siempre pasa por el origen. Y si yo lo quiero hacer más pequeñito todavía, un noveno, por ejemplo, más pequeño aún, se inclina aún más, pero siempre pasa por el origen. Y si yo quiero hacerlo aún más vertical, pendiente 5, queda muy vertical, ¿no es cierto? Pero siempre es la función lineal, donde yo estoy solamente cambiando el valor de m. Pero siempre, aunque yo cambie el valor de m, la función nunca deja de pasar por el origen, porque el par x0 siempre es y igual a 0. Muy bien, pero cada función lineal, y aquí voy a dejar de compartir esto, vamos a volver a la pizarra, después podemos volver para ver, digamos, este programita que sirve mucho. Voy a volver a compartir la pizarra. Oye, yo les pido disculpas si estoy con un poco lento en los trámites aquí de cambio de pantalla y todo, pero estoy con el internet de mi celular, ya, porque el internet mío de aquí de la casa murió, y no porque no lo haya pagado, sino que porque murió nomás, y ahora estoy esperando que me lo vengan a arreglar, ¿ya? Entonces, cada función lineal, voy a poner el mismo ejemplo, 2x, tiene una función afín. Y usted puede completar esa frase, función afín a la función lineal. Y la función afín es simplemente la función lineal, pero donde se desplaza la recta por el eje Y hacia los positivos o hacia los negativos. Es decir, usted tiene la recta, voy a poner este lápiz aquí, usted tiene la recta que está pasando por el origen, ¿no es cierto?, que recién vimos, y usted toma esa recta y usted la sube, tac, 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 para arriba o hacia los negativos, la baja. ¿Y cómo la baja? Sumando o restando un valor a mx. Y entonces, si yo tengo esta f de x igual a 2x, yo digo más 1, y entonces esta función es una función afín a esa función lineal. ¿Y qué diferencia tiene? Que esa función tiene la misma pendiente que la anterior, es 2x, está igual de vertical que la 2x, creciendo de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, pero en vez de pasar por el 0,0, pasa por el 0,1. Es decir, pasa por el valor 1 del eje Y. Y si usted, por ejemplo, tiene la función afín f de x igual a 2x más 2, es igual a la anterior, pero esa recta, en vez de pasar por el 1, pasa por el 2. Y si usted le pone más 3, pasa por el 3. Y si usted le pone menos 1, pasa por el menos 1. Y si usted le pone menos 3, pasa por el menos 3. Si usted le pone menos un medio, pasa por el menos 0,5. Y así podríamos seguir, ¿no es cierto?, toda la mañana explicando, digamos, poniendo ejemplos de funciones afines. Entonces, la función afín tiene como ecuación general mx más b. Y entonces este b es el número, ¿no es cierto?, de corte, ahora entre comillas corte, de corte del eje Y. ¿Sí? Del eje Y. Es decir, si usted mira el numerito que acompaña a la X, usted sabe que por ahí pasa la recta y corta al eje Y. Vamos a volver al GeoGebra y vamos a ver algunos ejemplos. Dejamos de compartir acá y volvemos a este programita. Y ahí está. Entonces aquí tenemos la función, vamos a hacer una función un poquito más, menos vertical para que nos quede más,
más observable. Ya, un medio. Ahí está, ¿no es cierto? Esa es la función lineal, un medio. Pero si yo esta función quiero que pase por el 2, ahí está el 2, ¿no es cierto? Usted lo ve. Ahí está. Vamos a hacer que pase por el 2. Le sumamos 2. Y pasa por el 2. ¿Ve? Qué fácil. Si queremos que esa función pase ahora por el... No me gustan los positivos. Soy una persona negativa. Quiero que pasen por los menos 2. Perdón. Ahí. Y pasa por el menos 2. Con la misma pendiente, porque seguimos con la pendiente un medio. Es una función afín a la función lineal un medio x. Pero que yo desplazo por el eje y sumándole o restándole este valor b a la función. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que es una función afín? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? Voy a ver el chat aquí. No. ¿O sí? No. Creo que no, me dicen algunos. Ya, perfecto. ¿Estamos claros entonces? Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que estoy explicando de la función afín con la función inversa? Muy simple. La relación es que toda función afín es una función biyectiva. ¿Sí? Es decir, las funciones afines siempre van a ser inyectivas y van a ser sobreyectivas. Y por lo tanto, como consecuencia, son biyectivas, porque tienen ambos requisitos, y al ser biyectivas, usted le puede encontrar a toda función afín su función inversa. Es decir, cada vez que usted vea una función que tiene la forma mx más b, ¿no es cierto? Es decir, un número que acompaña a la x y a ese valor se le suma o se le resta un número, entonces esa función tiene una función inversa. ¿Estamos claros? Ahora voy a volver a la pizarra para explicar lo último. Y esto lo vamos a dejar así y después la próxima clase, la siguiente semana, que tengamos clase, vamos a, digamos, cerrar este concepto para que cuando usted reciba la guía pueda trabajar perfectamente con la función inversa. Miren, vamos a volver a la pizarra y con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy. Y aquí vuelvo a preguntar un conocimiento que debería estar en ustedes, pero que no sé si estará o no. Y la pregunta es, ¿se acuerdan de la composición de funciones? Puros grillos, parece. ¿Se acuerdan de la composición de funciones? Y no es que tengan que hacer una canción con las funciones, por si acaso, al hablar de composición. Ni una poesía tampoco. No, ya. Cero. Deme una pista. Ya, miren. La composición de funciones era cuando usted tenía dos funciones. ¿Sí? No. No, no es la pendiente. Está muy lejos, Johan. Pero usted tiene dos funciones. Vamos a poner la siguiente función. Vamos a ir con el 2x más 1. Muy simple. Ya sabemos que esta función es afín, ¿no es cierto? Ya explicamos lo que era una función afín. Eso es una función afín. Muy simple. Y como es una función afín, es una función biyectiva. Y como es biyectiva, tiene función inversa. Así que podemos despejar tranquilamente nuestro valor de x en función de y ahora para saber cuál es la función inversa de esta función. Entonces decimos y es igual a 2x más 1. Despejamos eso, nos queda y menos 1 igual a 2x. Y nos queda y menos 1 partido por 2 igual a x. Entonces, esta es nuestra función inversa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué explico todo esto y por qué estoy ahora hablando de la composición de funciones? La composición de funciones era cuando usted tenía dos funciones. En este caso vamos a tener la función f de x, que es igual
a 2x más 1 y vamos a tener la función inversa que es x menos 1 partido por 2, ¿no es cierto? La que vamos a despejar ahí arriba. Y entonces, era cuando usted tenía, vamos a poner la función composición de f compuesta por la función inversa de x. ¿Y qué significaba eso? Significaba que yo el x del f lo tengo que reemplazar por mi función completa inversa, que en este caso sería f a la menos 1. Entonces, voy a cambiar de página. Yo tengo mi función 2x más 1, ¿no es cierto? ¿Y qué me dice la composición? Si yo voy a componer esta función con esta de x, yo tengo que reemplazar este x por toda la función inversa. Es decir, voy a colocar aquí 2 por, ¿cuál era la función inversa? Ya me olvidé también, x menos 1 partido por 2. X menos 1 dividido por 2. Y eso más 1. ¿No es cierto? Porque estoy reemplazando mi x por toda la función inversa. Eso era la composición de funciones. Cuando usted componía funciones, cuando usted reemplazaba la incógnita por otra función, por la función con la cual está haciendo esta composición. Usted reemplaza toda la función en esta incógnita. Y entonces ahora, perdón, vamos a seguir escribiendo con negro acá. Entonces, si usted operamos esto, multiplicamos ese 2, ¿no es cierto? Por el x más 1, me queda x menos 1 por 2, y eso dividido por 2, más 1, ¿sí? Ese se simplifica con ese, ¿no es cierto? Me queda x menos 1 más 1. Y ese se va con ese y me queda que esto es igual a x. Por lo tanto, cuando usted compone la función original por su función inversa, siempre eso es igual solo a x. ¿Estamos claros? Vuelvo a repetir. Si usted tiene una función que tiene función inversa, usted dice, esta función tiene función inversa, perfecto. Despeja la función inversa, ¿no es cierto? Digamos, la expresa su función inversa. Y ahora tiene que componer la función original con la función inversa. Al hacer la composición de ambas funciones y despejar, digamos, empezar a despejar esta composición de funciones, el resultado siempre tiene que ser solo x. Si una función no tiene función inversa, usted puede despejar la función inversa, la puede despejar, evidentemente, la va a despejar, pero al hacer la composición, el resultado no va a ser x, va a ser x y algo más. Entonces ahí tiene otro parámetro para poder identificar, ¿no es cierto?, cuando una función es o no es una función inversa. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna consulta? Ya. Muy bien, Camilo. Queda una característica más, ¿ya? Pero no la voy a explicar ahora, la vamos a explicar en la próxima clase, ¿ya? Para poder verla con detención y a partir de ahí ver algunos ejemplos, algunos ejercicios que ustedes tienen que hacer para poder desarrollar este concepto de función inversa. Concepto que está, digamos, en su prueba de transición, en su prueba que tienen que dar para entrar a la universidad. Se quedó colgado, Johan. ¿Qué parte en la composición? A ver, ¿me entendió lo que es composición o no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más simple. Supongamos que voy a componer la función f de x, que es igual a 2x, y la voy a componer con la función h de x, que es igual a x menos 1. ¿Ya? Tengo esas dos funciones.
yo voy a componer, aquí no estoy hablando de funciones inversas ni nada. Aquí solamente quiero explicar bien lo que es la composición. Entonces, si yo quiero componer la función f con g de x, ¿qué significa eso? Significa que yo voy a tener que reemplazar en el x de f toda la función g. Entonces yo voy a escribir aquí 2 por, ya no es por x, sino que ahora el x va a toda la función g. Ahí, donde pongo x menos 1. Ahí, ¿no es cierto? Entonces estoy reemplazando esa x por toda la función g que está ahí. Y entonces yo ahora opero esto, y me queda 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2. Entonces digo, la composición de la función f en g de x es igual a 2x menos 2. Que si tú te das cuenta, esta función composición no es ni f ni es ni g, es una tercera función diferente, que es justamente juntar una con otra. ¿Ya? Entonces, volvemos ahora a las funciones afines. ¿Ya? Las funciones afines tienen, hagamos esta misma, g de x igual a x menos 1. ¿Sí? Esa es una función afín, donde la pendiente es 1 y mi b es menos 1. Entonces, por lo tanto, si es afín, debe ser biyectiva, y si es biyectiva, debe tener función inversa. Despejemos. Y igual a x menos 1. Entonces voy a despejar simplemente pasando el 1 para allá. Me queda 1 y menos 1 igual a x. Listo, ahí está despejada. Esa sería mi función inversa. Mi función g menos 1 de x. Esa es mi función inversa. Entonces ahora yo tengo mi función inversa. Recuerda que este y tengo que reemplazarlo por x, ¿sí? Ya, voy a poner g menos 1 de x es igual a x menos 1. O sea, si tú te das cuenta, es igual a la de arriba. G de x es igual a x menos 1. ¿Sí? Entonces ahora yo voy a componer estas dos funciones. Y me debería dar, ¿no es cierto? Me debería dar x. Perdón, Tomás, tiene toda la razón. Estoy dando jugo. Este 1, en vez de pasar negativo, pasa positivo. Tiene toda la razón. Perdón, perdón. Y entonces, ahí, ¿no es cierto? Ahí sí. Gracias, Tomás. Gracias. Al pasar al otro lado pasa como positivo. ¿Estamos claros? Entonces ahora, si yo quiero verificar si estas dos funciones realmente son inversas, o sea, si g menos 1 es realmente la inversa de gx, voy a componerlas. Entonces voy a componer, recuerdan que da lo mismo como yo componga, puedo componer la original con la inversa o la inversa con la original. Y me tiene que dar x. Entonces vamos a cambiar aquí, vamos a hacer la composición de g compuesta por g menos 1 de x. Entonces, la función g, recuerdan que era x menos 1, ¿no es cierto? Esa es la función g, pero yo aquí voy a reemplazar la función g menos 1, que es x más 1. Entonces me va a quedar x más 1 menos 1. Y entonces eso se va con eso, y entonces digo g compuesta en g menos 1 de x es igual a x. Perfecto, sí, comprobé y demostré que la función g menos 1 de x igual a x más 1 es inversa, ¿no es cierto?, de gx igual a x menos 1. Y eso es todo. ¿Estamos más claros, Johan, ahí o no? ¿Aló? Ahí sí, ya. Perfecto. Ya, chiquillos, espero haber sido claro. En todo caso, pueden revisar la clase de nuevo en YouTube y cualquier consulta a mi mail, por favor, mi mail institucional, ya, ricardo.cere@educacionadventista.cl. Ese mail lo tengo abierto siempre, así que ahí me llegan siempre los correos, los respondo más rápido. Y
recuerden que queda pendiente un requisito más, o una manera más de demostrar o de verificar si una función es inversa o no, y es un requisito que tiene que ver con la gráfica, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Bien, me despido. Cuídense mucho, chiquillos, y no olviden conectarse a las 11 de la mañana, la semana de oración, ¿ya? Refugiados, mañana martes, miércoles, jueves y viernes. Están muy bonitos los temas, así que por favor, conéctense. Ya, chiquillos, nos vemos. Chao. Chao, Chao. profe. Chao, chao. Chao, chao.